Pensé que mi matrimonio era feliz hasta que descubrí que mi esposa mantenía relaciones con mi cuñada y nuestra vecina. Yo tenía 34 años y mi esposa 32 cuando nuestra vida aparentemente perfecta se vino abajo de la forma más inesperada e impactante. Nos conocimos en la universidad, donde ambos estudiábamos carreras afines. Desde el primer día, hubo una química especial entre nosotros que ninguno pudo negar. Crecí en el seno de una familia de clase media trabajadora. Mis padres, obreros fabriles, inculcaron en mí valores fundamentales como la honestidad, la ética laboral y la importancia de la familia por encima de todo. Esos principios formaron parte integral de mi crianza junto con el amor incondicional que sentían por mí. Mi hermana menor, a quien me referiré como ella, para proteger su identidad, siempre fue muy unida a mí. Pese a la diferencia de 5 años entre nosotros, formamos un vínculo inquebrantable que consideré inamovible por mucho tiempo. Mi esposa, a quien llamaré esposa, provenía de un hogar muy similar al mío, con padres trabajadores y los mismos valores arraigados. Éramos prácticamente la pareja perfecta, con los mismos sueños y anhelos, criados con principios sólidos. Después de varios años de feliz noviazgo, nos casamos en una ceremonia hermosa rodeada de todos nuestros seres queridos, incluyendo a ella, como una de las damas de honor. Recuerdo las sonrisas emocionadas de mis padres y de ella, mientras mi esposa y yo nos jurábamos amor eterno. Los primeros años de matrimonio fueron idílicos. Establecimos nuestras carreras profesionales estables, nos mudamos a una acogedora casa en las afueras y comenzamos a planear formar una familia en un futuro cercano. Ella seguía muy presente, casi como una hermana para mi esposa. Los tres éramos prácticamente inseparables, unidos por un vínculo inquebrantable, o eso creía yo. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, las cosas comenzaron a cambiar poco a poco sin que me percatara. Mi esposa se mostraba cada vez más reservada y distante. Lo que antes eran conversaciones amenas y risas, se convirtieron en silencios incómodos y miradas esquivas. Su comportamiento errático también comenzó a extenderse a nuestra vida íntima. De tener una frecuencia constante, apasionada e íntima, pasamos a semanas y hasta meses completos sin intimidad alguna. Cuando intentaba insinuarme o seducirla, me rechazaba con cualquier excusa sobre estrés laboral o cansancio. Por más que insistía, encontraba la manera de evadirme. En retrospectiva, creo que comencé a sospechar que algo no andaba bien cuando en más de una ocasión percibí un aroma diferente, casi floral, en su ropa y cabello. Un perfume que definitivamente no era el suyo habitual. Intenté no ahondar demasiado al respecto por temor a dejar volar mi imaginación, pero las señales se volvieron cada vez más obvias. Conforme fueron pasando los meses, su comportamiento evasivo empeoró. Comenzó a tener pequeñas reuniones con amigas que casi nunca conocí. Se reportaba llegando tarde del trabajo o teniendo que asistir a eventos repentinos. Sus mentiras sobre sus paraderos se volvieron progresivamente más ridículas y sus ojos la delataban. Fueron esos mismos ojos los que finalmente me hicieron cruzar la línea. Un día que llegó inusualmente tarde a casa, su mirada estaba dilatada y esquiva, casi culpable. En un arrebato de ira reprimida, la tomé del brazo y la sacudí para que me mirara de frente. Fue ahí cuando lo vi, en su cuello, justo debajo de la oreja, un pequeño chupetón se asomaba. ¿Qué demonios es eso en tu cuello?, bramé apretando los dientes. Al principio intentó excusarse diciendo que había sido un rasguño insignificante. Pero su expresión aterrada me dio la respuesta mucho antes de que las palabras escaparan de su boca. No puedo seguir ocultándotelo. Estuve con otra persona, musitó con los ojos muy abiertos mientras se apartaba de mí. Fue como si me hubieran asestado un golpe directo al plexo solar. El aire huyó de mis pulmones y sentí que las piernas me fallaban. La mujer que amaba y en quien había depositado toda mi fe y devoción, me había sido infiel. Las palabras de confesión de mi esposa me golpearon con la fuerza de un maremoto arrasador. Todo en lo que había creído y depositado mi confianza ciega se había derrumbado en cuestión de segundos. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, atiné a balbucear con la vista nublada y las piernas temblando. Ella negó lentamente con la cabeza, con los ojos anegados en lágrimas de culpa y remordimiento. Soltó un sollozo entrecortado antes de responder. Lo siento tanto, no sé qué me pasó. Todo se me fue de las manos. Sus patéticas disculpas solo avivaron más la hoguera de la ira que ardía en mis entrañas. La tomé por los hombros con fuerza, obligándola a mirarme a los ojos. ¿Quién es? ¿Con quién me has estado engañando?, escupí entre dientes apretados. Ella vaciló durante interminables segundos, negándose a pronunciar las palabras que yo cada vez más temía escuchar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su respuesta llegó como un cuchillo al rojo vivo. ¿Con tu hermana?
El piso pareció abrirse debajo de mis pies al confirmarse mis peores sospechas. No solo me había sido infiel, sino que lo había hecho con la persona que más confiaba después de ella, mi propia hermana, ella. Una oleada de repulsión y náuseas me invadió al imaginarme a las dos personas que más amaba en el mundo, revolcándose juntas en una abyecta traición. Las imágenes se agolparon en tropel, acosándome sin tregua alguna. ¿Eres una maldita enferma? ¿Cómo te atreviste? Vociferé fuera de mí, empujándola lejos con todas mis fuerzas. Ella retrocedió tambaleante, cubriéndose el rostro con ambas manos mientras los sollozos se intensificaban. Negaba frenéticamente con la cabeza, como esperando que de ese modo pudiera revertir sus acciones. Déjame explicarte. No fue así como crees. Nada de esto fue planeado. Suplicó entre hipidos. Pero sus disculpas ya no tenían cabida en mis oídos ensordecidos por la traición. La rabia burbujeaba dentro de mí como lava hirviente a punto de estallar. Fueron los gritos desaforados los que finalmente me sacaron de aquel trance. ¿Qué demonios está pasando aquí? Bramó una voz muy conocida. Me giré hacia la puerta principal para encontrarme con la presencia de la última persona que hubiera esperado, ella, mi hermana menor, de pie en el umbral con una expresión de horror absoluto. Por un instante fugaz, la cordura pareció abandonarme y todo lo que pude ver fue una cortina roja de ira asesina. Antes de darme cuenta, me había abalanzado sobre ella, como una fiera atacando a su presa. Caímos al suelo en una maraña de golpes y gritos desquiciados. Tú, maldita traidora. ¿Cómo pudiste revolcarte con mi esposa? Rugí mientras la golpeaba con los puños una y otra vez. A lo lejos, escuchaba los gritos desesperados de mi esposa intentando detenerme. Pero en ese momento, solo existíamos, ella y yo, desatando años de amor fraternal convertido en un frenesí de odio y repulsión. Me golpeó de vuelta con una fuerza que jamás hubiera imaginado, arañando mi rostro y profiriendo insultos que jamás creí posible de sus labios. Nos revolvimos por el suelo como dos bestias enloquecidas, ajenas a todo lo que no fuera lastimar al otro. De pronto, un agarre férreo me inmovilizó desde atrás mientras algo duro se estrellaba con fuerza en la parte posterior de mi cabeza. El mundo comenzó a dar vueltas vertiginosamente y una negrura espesa se expandió desde las orillas de mi vista. Lo último que alcancé a distinguir fueron los llorosos rostros de ella y mi esposa mirándome fijamente antes de que la inconsciencia me reclamara. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba tendido en la cama de un hospital con un fuerte dolor de cabeza punzante. Por unos instantes, todo fue confusión mientras intentaba ubicarme y recordar qué había sucedido. De pronto, los recuerdos de aquella fatídica noche regresaron en tropel, la confesión de mi esposa, la traición de ella, y aquella batalla campal que estuvo a punto de terminar en tragedia. Mi mente se estremeció ante las escalofriantes imágenes. Observé con desasosiego las marcas de arañazos y moretones que cubrían mis brazos y parte del rostro. Era casi como si hubiera participado en una pelea callejera en lugar de un enfrentamiento con mi propia familia. La puerta de la habitación se abrió en ese momento y por ella ingresó mi esposa con los ojos enrojecidos e hinchados, señal inequívoca de que había estado llorando durante horas. Al verme despierto, vaciló unos instantes antes de aproximarse con cautela. ¿Cómo te sientes?, musitó con voz tomada por la congoja. La miré fijamente a esos ojos que una vez me resultaron tan familiares, tratando de encontrar un ápice de la mujer que creí amar. Pero solo había vacío y culpa reflejados en sus pupilas. ¿Qué hacías aquí?, respondí con voz ronca, desviando la mirada. Ella guardó silencio unos segundos, como debatiéndose si responder con la verdad o no. Finalmente, tragó saliva y se aventuró a hablar. Tenía que asegurarme de que estuvieras bien. A pesar de todo lo que pasó, aún te amo. Sus últimas palabras fueron como un puñetazo al plexo que me sacó todo el aire. ¿Cómo se atrevía a decirme que aún me amaba después de todo el daño que me había hecho? ¿Aún me amas?, escupí con amargura. Al grado de revolcarte con mi propia hermana a mis espaldas. Ella negó frenéticamente con la cabeza, con los ojos desorbitados por la culpa. No fue así. Déjame explicarte. Alcé una mano haciéndola callar. En ese momento no tenía la fuerza necesaria para seguir escuchando sus mentiras. No quiero oír nada más de ti, ni de esa maldita traidora, proferí con desdén infinito. Un sollozo escapó de su garganta y por un momento pensé que insistiría. Pero no hubo más palabras, solo ella dando la vuelta y abandonando la habitación cabizbaja. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, separaciones de bienes y trámites legales para disolver mi matrimonio de una vez por todas. Las mentiras y traiciones de mi esposa y de ella no tuvieron cabida nunca más en mi vida. Mi propio hijo,
cuando se enteró de lo ocurrido, expresó su apoyo y me suplicó que no permitiera que esos engaños terminaran por hundir mi vida. Me recordó lo buena persona que siempre había sido y que merecía rehacer mi vida lejos de tanta toxicidad. Tomé la decisión de mudarme a otra ciudad para tener un nuevo comienzo, alejado de los fantasmas de esas dos traidoras y sus engaños. Fue difícil al principio, reconstruir desde cero a esa edad. Pero tenía el apoyo incondicional de mi hijo y eventualmente las heridas más profundas comenzaron a sanar. Con los años, logré rehacer mi vida despacio. Conseguí un empleo estable, formé nuevos círculos de amistades sólidas y me enfoqué en disfrutar de las pequeñas cosas que antes daba por sentado. El trabajo y los nuevos propósitos me ayudaron a mantener la mente ocupada. Sin embargo, ni el tiempo ni la distancia fueron suficientes para borrar los dolorosos recuerdos por completo. Cada cierto tiempo, las pesadillas regresaban y con ellas las náuseas al rememorar las imágenes de la peor traición que un hombre puede sufrir. Intenté rehacer mi vida amorosa en un par de ocasiones, pero las secuelas de aquella experiencia habían dejado cicatrices demasiado profundas. No lograba entregar mi corazón por completo debido al temor irracional de volver a caer en el mismo agujero de mentiras y desengaños. Han pasado casi 15 años desde aquellos trágicos y dolorosos acontecimientos y puedo decir, con la mano en el pecho, que finalmente he logrado cerrar esa herida supurante que una vez amenazó con consumirme. Las pesadillas ya no regresan y los recuerdos amargos comienzan a desdibujarse lentamente. Lo que una vez fue un infierno producto de la peor de las traiciones, ahora solo es el cimiento sobre el cual he reconstruido una vida en paz y sosiego. He vuelto a encontrar la felicidad, tomándola un día a la vez y rodeándome de personas incondicionales que jamás me dañarían. Sin embargo, hace poco más de un año, un mensaje inesperado vino a remover las cenizas de aquel pasado que creí sepultado para siempre. Se trataba de ella, mi hermana, solicitando verme después de tantos años de ausencia. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero necesito verte en persona. Hay algo que debes saber, algo que cambiará todo lo que creías sobre el pasado. Aquellas palabras detonaron un torbellino de recuerdos e incertidumbres que creí haber enterrado para siempre. ¿Qué podría ser tan importante para justificar su reaparición después de tanto tiempo? ¿Valdría la pena remover esas heridas tan dolorosamente abiertas? En contra de mi mejor juicio, acepté el encuentro. Una parte de mi ser necesitaba confrontar esos demonios de una vez por todas, dejar las cosas claras y cerrar ese doloroso capítulo para siempre. Lo que nunca imaginé, era la magnitud de la verdad que ella estaba a punto de revelar.